Bienvenidos, estamos aquí junto a ustedes en el marco del segundo encuentro Espacios Decoloniales, junto a las figuras invitadas en este debate, en este encuentro de miradas sobre el territorio, sobre el espacio. Y estamos junto a la doctora Mirta Antonelli de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba y al doctor Miguel Teobal, doctor en Economía, investigador del CONICET, reconocidos en lo que significa este discurso que se contrapone a un modelo extractivista desde distintos puntos de vista, esta concepción extractivista de América Latina. ¿Cómo se hace para trabajar desde otra concepción? Porque hemos estudiado, hemos visto la trayectoria de ustedes relacionados con su posición antihegemónica discursiva. Bueno, en mi caso personal, que vengo del campo de los discursos sociales, justamente del análisis de los discursos sociales, antes de dedicarme al tema de este dispositivo hegemónico pro mega minero, siempre trabajé problemáticas que tenían que ver con cómo se construyen efectos de realidad que producen daños, que impactan y que afectan a grupos en particular mediante determinadas estrategias, ¿no es cierto?, que las vuelven aceptables, que vuelven aceptables esos procesos o esos modelos por los cuales realmente enormes conjuntos de la sociedad son afectados. En particular el tema del dispositivo pro-extractivo o fuertemente constructor de un mundo extractivo, que es lo que hace el discurso de la megaminería a nivel global. Yo llego al análisis de esos discursos porque escuché antes las voces de pobladores que estaban resistiendo. Mi primer contacto con la problemática es con vecinos autoconvocados de la provincia de San Juan en el año 2006. Y es en ese marco que descubro, digamos, cuáles son los argumentos, las razones, los sentires de los pobladores, de los ciudadanos, que los llevan a movilizarse contra este modelo, y entonces empiezo a investigar el discurso de esta megaminería, este gran artefacto colonizador de mundos que presenta a este modelo de sobreexplotación de la naturaleza como si fuera, digamos, no solo promotor de progreso y de desarrollo, sino un modelo y una escala de extracción absolutamente inocua, ¿no? Y siempre amparada en un principio de responsabilidad social empresarial, por la cual también garantizaría, entre comillas, el que no tiene impactos, ¿no? Eso es realmente el motor de por qué yo me dediqué a ver cuáles eran las estrategias, desde dónde, qué instituciones, qué actores los han producido y qué impactos y efectos logran tener para fundar incluso el marco de legitimidad de las políticas públicas que no se han modificado, ¿no?, hasta el momento. El extractivismo en la minería y el extractivismo en la tierra. Claro. Miguel, por allí no se discute tanto como sí los movimientos sociales lo han hecho en Famatina, en San Juan, en Catamarca y en distintos lugares de América Latina. Está el caso de Bolivia, de Ecuador y de Perú. No se discute tanto el modelo del monocultivo. Claro. Bueno, sí, yo quería continuar un poco con lo que plantea Mirta respecto del modelo extractivista, que tiene varias características. Por una parte, es un modelo que surge con el neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? O sea, el neoliberalismo que enfatiza la desregulación en todos los órdenes económicos, que el mercado tenga un poder significativo en la economía, que haya grandes empresas nacionales las que de alguna manera adoptan las políticas o impulsan los procesos de desarrollo, entre comillas, en todas partes del mundo. Bueno, todos estos procesos han llevado a una transformación del mundo en donde hay
dos o tres ejes importantes a considerar. Por una parte, hay algunos países como China ahora que se transforman en plataforma de exportación a la economía mundial para una serie de industrias del primer mundo y de otra parte del mundo en términos generales, porque hay a mano de obra barata. En segundo lugar está todo este proceso de financiarización de la economía mundial, o sea, con las desregulaciones que han habido en materia financiera y económica, se han inventado cada vez más nuevos instrumentos financieros que han creado una serie de burbujas financieras que empezaron a estallar hace pocos años y ahora es la base de sustentación de una crisis mundial que se asoma con muchísima fuerza tanto en Europa como en Estados Unidos, y vaya a saber qué va a pasar con el resto del mundo, ¿no? Nosotros nos estamos salvando de esa situación, aunque tuvimos nuestras crisis en 2001, 2002, pero de todas maneras es una situación incierta por cierto. Y el tercer eje fundamental de este proceso lo constituye el surgimiento, o digamos una nueva revitalización del extractivismo, ¿no? Volver a las economías agroexportadoras de antes, pero esta vez motorizado también por grandes empresas transnacionales, ¿no? Que impulsan la minería a cielo abierto, que impulsa el modelo sojero tan importante para nuestra agricultura, que impulsa otros, el sistema petrolífero, que también es parte del extractivismo, etc. Y este modelo tiene una serie de características, aparte de ser impulsados por el neoliberalismo y tener la incidencia de grandes empresas transnacionales. Bueno, está impulsado por las grandes rentas diferenciales que se generan a nivel mundial, tanto la soja como los metales y otros, y el petróleo, todo eso siempre tienen precios internacionales que ahora por la crisis mundial y la especulación financiera han ido en aumento, y todo eso genera una tremenda rentabilidad de parte de estas empresas, lo cual los hace atractivos para capital extranjero, pero sin embargo al mismo tiempo generan enormes pasivos ambientales y sociales, tremendos pasivos que los economistas eufemísticamente los llaman deseconomías externas. Y todos estos elementos que hacen los factores negativos del proceso no son tomados en consideración cuando se impulsa esto como modelo de desarrollo para los países, como si esto pudiera ser un eje de un proceso de desarrollo futuro muy importante. Sin embargo, los pasivos ambientales son tremendos, ¿no? Fundamentalmente el agua significa que nos vamos a quedar sin agua. En la agricultura también, históricamente la agricultura es un proceso que se reproduce continuamente. No existiría vida en el planeta si no hubiera habido una reproducción de los sistemas agropecuarios en el mundo, porque si no, no se puede producir alimento que necesita la comunidad. Y ahora se está destruyendo también con la soja, con el avance de la pérdida de la biodiversidad. También la soja utiliza mucha agua en forma irracional, la fumigación masiva y todas las consecuencias que genera esto, el avance sobre las comunidades indígenas y el campesinado, etc. Todo esto son pasivos ambientales y sociales que no son tomados en consideración por estos modelos, ¿no? Pasivos se dice cuando, desde el punto de vista económico, cuando hay poblaciones, territorios en juego. Cuando las personas de los lugares donde se producen alimentos para exportar no tienen su propia soberanía alimentaria. Exacto. O sea que es un modelo que no está considerando al otro
Y también está relacionado con los movimientos sociales. Movimientos sociales que estaban invisibilizados y que al decir de lo que ocurrió con todos los movimientos Paren de Fumigar, los movimientos en contra de la megaminería contaminante, han visibilizado esta problemática y la han hecho... la han mostrado al mundo diciendo, bueno, nosotros, a pesar de estas economías, a pesar de estas transnacionales que sacan soja en la Argentina, pero sacan otro producto en otro país y así van tomando lo que ellos necesitan, están mostrando de que hay un camino que es alternativo, que se puede recuperar las economías regionales y que se puede también ser más... tener en cuenta el ambiente en el caso de los recursos naturales como es el agua, como son los glaciares, en el caso de toda la cordillera de los Andes, porque los modelos mineros, no solamente el extractivismo ocurre aquí también en la Argentina, sino también a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Sí, ciertamente no solo abarca toda la cordillera, y de hecho es lo que está ocurriendo desde México hasta nuestra Patagonia argentino-chilena, sino que si pensamos que las leyes que enmarcan la actividad, estos marcos normativos que regulan la extracción, han sido pensados para todo tipo de minerales, es muy fácil imaginar que ya no solamente cordillera, precordillera, estribaciones, zonas serranas, como el caso Córdoba con el uranio, sino Santiago del Estero, ¿no es cierto?, Entre Ríos, Buenos Aires, es decir, aún provincias que no tienen cordones montañosos ni serranos, sí tienen minerales en su subsuelo. Y de hecho, estas leyes son de alcance nacional, de manera que a lo que estamos asistiendo es, por un lado, me parece, a una intensificación y aceleración del proceso de implantación de los megaproyectos, sí en toda la cordillera y precordillera, pero el avance extractivo también se manifiesta hoy, me parece, en dos dimensiones. Uno, en cuanto a ampliación de la superficie explotable, digamos, es decir, esta ampliación de un territorio yacimiento que desde el ojo extractivo le provee minerales, aunque no sean los metalíferos, magnesio, potasio, no hace falta, porque los intereses respecto a minerales, si bien centralmente fueron y están orientados a los metales, exceden los metales, ¿no? Es decir, tierras raras, digamos, lo que puede haber bajo la tierra, todo es parte de un botín cuya voracidad no tiene límites. Y la otra expansión que hay que prever, ya no es solamente megaminería a cielo abierto, es megaminería a secas, en el sentido que hay inversiones que se han anunciado, particularmente en la provincia de Santa Cruz, que son a socavones, el caso de AngloGold Ashanti en Santa Cruz, que fue también uno de los primeros, junto con Bajo la Lumbrera, los que inauguraron el mapa minero argentino, y también la explotación offshore, es decir, la explotación, ¿no?, submarina, de la cual, bueno, poco se habla, poco se dice. Hasta ahora, digamos, sabemos que hay investigaciones consorciadas con capitales extranjeros, que tendría una modalidad que nosotros, por analogía, la asociamos a la explotación offshore de petróleo, que es lo que se conoce, ¿no es cierto?, en las plataformas marítimas, pero de hecho, bueno, estamos entrando en una fase de ampliación, extensión y un cambio cualitativo que sería la explotación offshore. ¿Cómo se hace para descolonializar nuestro territorio? Sí, para empezar, lo que hay que tener presente de que la crítica que se hace fundamentalmente es contra la megaminería, este tipo de minería que significa volar montañas enteras, utilizar cantidades enormes de agua en proceso de lixiviación, que significa contaminar el agua, que significa también contaminar el aire, la flora, fauna, etc. Y bueno, y eso es algo en contra de la cual están los movimientos sociales. Los movimientos sociales no surgen de la nada, sino surgen por una necesidad histórica de supervivencia, porque esta megaminería también arruina toda la agricultura de la zona y todas las actividades que ya existen en las regiones. Cuando las empresas
plantean sus informes ambientales. Dicen que son zonas donde hay una agricultura inexistente, o se dice que es puro desierto donde existen, donde están las comunidades sobre las cuales van a operar la minería. Se ve también lo que pasó en Andalgalá y por qué toda la población, que en su primer momento estaba a favor de la minería, ahora está realmente en contra porque ya siente las consecuencias de todos estos procesos. Entonces, esto es una situación bastante terrorífica que se extiende también a la agricultura, porque el modelo sojero también significa una transformación tremenda de la agricultura tradicional. En todas estas cuestiones se habla muchas veces de la tecnología de punta, es cierto. En el extractivismo se utilizan tecnología de punta. Por ahí la escala de producción es una nueva innovación tecnológica en el caso de la minería a cielo abierto, pero eso no significa que es un tipo de minería aceptable para las comunidades. Por otra parte, ¿qué es lo que se produce? Se produce oro y se utiliza a raudales el agua. Y por supuesto, como dicen los asambleístas, el agua vale mucho más que el oro. O sea, el agua es una necesidad esencial para la vida, de la humanidad en general. El oro, podemos vivir sin oro, como también podemos vivir sin commodities para exportación, que es la otra característica del modelo sojero y de otros modelos agropecuarios, que se orientan fundamentalmente a los mercados internacionales, porque allí están los mercados y la mayor rentabilidad. Pero significa que dejamos de producir alimentos básicos para nuestras comunidades. Y esa es una de mis hipótesis que explica el proceso inflacionario que vivimos en la actualidad. Nadie puede negar de que existe una inflación alta en nuestra vida, y que está liderada en gran medida por el aumento de los precios de los alimentos. Esta es una de las cuestiones clave que nos afecta a todos en este momento. En fin, hay una serie de consecuencias de este modelo que no son tomados en consideración cuando se habla de que nos va a permitir evolucionar en una senda del desarrollo autosustentable en el futuro, ¿no? Sí, si me permitís, Miguel, en relación con la pregunta que Miguel ha dado un desarrollo importante al respecto, me gustaría arrimar o proponer un hilo también de respuesta, que es ¿cuál es el debate que están dando las asambleas, ¿no? Y cuál es o cuáles son las formas, las vías, los modos de al menos pasar a una instancia de transición respecto de esta mega escala, ¿no? De salir de este extractivismo predatorio, como dice un colega uruguayo, Eduardo Budinas, porque el debate de las asambleas, al menos como lo vienen construyendo con todas las dificultades y las dinámicas particulares de los movimientos, no están diciendo no a la minería, están diciendo claramente no a esta depredación, no a esta escala y no a un digamos, un estado de democracia en lo cual no se ha debatido, tratándose de bienes no renovables, bienes finitos, que están directamente vinculados a la biodiversidad y a lo ecosistémico, de lo cual por supuesto que los humanos somos parte, ¿no? Sería una distinción estúpida, como decía ayer un colega en uno de los paneles citando a Spinoza. El tema es qué minería, para qué modelo de país, para cubrir qué necesidades en beneficio de quiénes. Esta mega escala, como bien lo señalaba Miguel, está directamente vinculado a la voracidad del mercado de las commodities, que está regido por ese sistema financiero al que él ha aludido, que no tiene límite en la voracidad, no tiene límite en el cálculo de lucro, y no se pueden diseñar políticas públicas, como es el caso tanto de la normativa que enmarca el modelo minero como el del modelo sojero,
no pueden responder a la lógica del mercado, que no tiene por definición límite. Entonces, una de las cuestiones de cómo, si hay posibilidades o no de salir de este estadio, es precisamente eso, la búsqueda que se está llevando adelante respecto a cómo, mediante qué estrategias, que seguramente van a resultar del encuentro de múltiples actores, se puede pasar a una fase de transición. En el caso de Udina, él propone de un estado predatorio, este estado extractivo predatorio, a uno transicional para llegar a lo que podría ser un extractivismo imprescindible, ¿sí? Porque ustedes saben que buena parte de del descrédito, de la descalificación de las movilizaciones de los actores socioterritoriales que defienden su territorio, es que son fundamentalistas, premodernos, fanáticos. En el caso de los académicos, como nosotros, tenemos posiciones críticas y no estamos solos en esto, es decir, podemos recorrer toda la geografía latinoamericana para encontrarnos con colegas economistas, biólogos, geólogos, ingenieros en minas incluso, que avalan lo gravoso de este modelo. También nos descalifican. La cuestión es que esta escala es inviable, es por definición insustentable. Si es insustentable, si hay movimientos sociales, pero por el otro lado hay una ley antiterrorista que surgió a partir de estos movimientos sociales. ¿Cómo se puede establecer una política de Estado donde se tenga la democracia o el control sobre nuestros propios recursos naturales? Bueno, esto es lo que quieren los movimientos sociales o la población bien pensante y crítica en términos generales. Está por una parte la Constitución Nacional, el artículo 41 de la Constitución, que habla claramente de los derechos ambientales y la necesidad de respetar los derechos de la naturaleza en términos generales, y hay muchos movimientos en este sentido. Y bueno, pero no siempre se cumplen con las leyes, no siempre se cumple con la Constitución Nacional en ese sentido. Yo ahora querría plantear una cosa rápida de actualidad, por ejemplo. Ahora, bueno, todos estamos de acuerdo con la vigencia de una nueva política respecto de los recursos energéticos que necesitamos para eso. O sea, a mí me parece bien de que se reconstituya YPF, que YPF sea considerada como de interés nacional y que impulse y establezca toda una política energética nacional que no esté en manos de una empresa extranjera que puede invertir acá o puede invertir allá y que no tome en consideración los intereses nacionales. Pero hay una cuestión, o dos cuestiones que atañen a esto, que creo que son importantes a considerar. Por ejemplo, todavía somos muy dependientes del petróleo y de las fuentes petrolíferas para nuestra energía. Creo que el 90% de las fuentes energéticas provienen del petróleo. Una parte es energía nuclear, pero después de Fukushima y después de Chernobyl, bueno, tener centrales nucleares a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires es realmente peligroso, por cierto, ¿no? Porque, bueno, los accidentes nunca se pueden prever, pero pueden existir accidentes. Entonces, lo importante es seguir promoviendo más que nada las energías más sustentables y menos perjudiciales para las comunidades en general, o sea, la eólica y la solar, que son tipos de energía que son las energías del futuro. Y creo que, bueno, si bien está muy bien todo lo que se quiere hacer con el petróleo, y vamos a ver cómo sale la nueva política petrolífera, que creo que van a ser mucho mejor que la de antaño, también hay que considerar estas nuevas energías. Y por otra parte,
el sistema petrolífero también perjudica el ambiente. Y las nuevas tecnologías que se supone para sacar petróleo de las rocas que insumen muchísima agua y todo lo demás, también son tremendamente perjudiciales para el medio ambiente y son muy perjudiciales para las poblaciones que viven en las zonas petrolíferas, como los antropólogos que estudian en esas zonas claramente han establecido. Y también ellos son afectados por estas políticas petrolíferas que se quieren impulsar masivamente en esas zonas. Entonces, yo creo que es importante que tengamos una política de Estado y que esa política de Estado propenda al bien común y propenda a pensar en los intereses de las comunidades en general y en particular en las zonas donde eso ocurre. Y que además esa política de Estado se extienda también a la minería y a la soja, porque ahí prevalecen grandes empresas transnacionales y también en la soja, las grandes empresas, los pools de siembra y todo lo demás, tienen un quehacer importante en las políticas. Y bueno, esos son elementos a considerar que reflejan ciertas contradicciones que hay en las políticas que se están sustentando en la actualidad, ¿no? Yo tengo una seria preocupación, ¿no? Con la ley antiterrorista. Bueno, no es una preocupación personal, por supuesto, es una preocupación ciudadana de una porción interesante de compañeros, colegas, ciudadanos comunes. ¿Qué significa esta nueva ley sancionada en el marco precisamente del avance de las fronteras extractivas? Bajo una lógica, digamos, de represión que puede, de hecho, para una evaluación de lo que esto significa es la apertura claramente a un nuevo ciclo de violaciones a derechos humanos. La ley sancionada, que es la segunda en los últimos 5 años, lo cual también es bastante llamativo. La primera fue en junio del 2007, presidencia de Néstor Kirchner. Responden, en los dos casos, responden a las recomendaciones, entre comillas, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Nosotros, justamente, una estudiante está terminando su tesis de grado, yo la estoy dirigiendo, ha trabajado en relación a la primera ley, el de 2007, los manuales del Gafi, cómo fueron las 40 reglamentaciones que se dieron a nuestros países y específicamente el conjunto de articulado que se dio para Argentina. Y bueno, y en este momento esta ley, como lo dijo el juez Zaffaroni, no era una ley que se necesitara. Es decir, aquí hay un plus que tiene que ver con qué le exige el inversor extranjero a los gobiernos de nuestras regiones. Yo estaba en Ecuador y Colombia hace un mes, 2 meses, en uno y en otro lado. El paisaje es exactamente igual en el sentido de los mecanismos que han ido increyendo entre criminalización, judicialización y ahora las leyes que abren a un nuevo ciclo de violación de derechos humanos. Así que es ciertamente preocupante y no es exclusivo de Argentina. Va casi, es como el rostro jurídico represivo que acompaña y garantiza las inversiones extranjeras directas, porque seguimos en el mismo marco en el que estábamos, inversiones extranjeras directas. Muchísimas gracias, Mirta Antonelli, Miguel Teubal. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto discutiendo sobre estas temáticas que son interesantes desde distintos puntos de vista, pero fundamentalmente en la formación de quienes van a trabajar después en las distintas líneas de investigación y que también que los estudiantes tengan otra mirada sobre esta realidad que muchas veces es unívoca. Muchísimas gracias. Es un placer. Muy amable. Y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición aquí en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto.